Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro. Este es un nuevo programa de A Contraluz y hoy vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer una charla, coloquio con mi amigo Adrián. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adrián es como yo historiador y nos interesan estos temas geopolíticos y es obvio que hay una nueva realidad, ¿no? Esta guerra que estamos viviendo en Ucrania que tanto interesa a todo el mundo y a petición popular de que más de una persona me lo ha pedido, pues vamos a hablar de este tema. En primer lugar, Adrián, vamos a hablar. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué Putin invade Ucrania? Bueno, la causa, aunque te puedas ver en televisión ahora que hay mil y una causas y que todo el mundo lo tiene muy claro, a ver, esto ya se venía de hace tiempo. O sea, Putin lleva avisando desde hace 30 años, 20 años, desde el momento en el que llega al poder, él ya está diciendo que a nivel geopolítico él no se siente a gusto, que para él la mayor crisis geopolítica o desgracia del siglo XX es la caída de la Unión Soviética y que él no está a gusto en ese marco y que por lo tanto, tarde o temprano, según el margen que le diese la OTAN, pues porque había pactos que la OTAN le podía dar un margen, pues tarde o temprano él quería redefinir el marco geopolítico y pues ha decidido hacerlo ahora. O sea que en verdad coincidimos que es algo muy planeado, ¿vale? No se improvisa una invasión de un día para otro, estaba planeado. Todo esto que hemos visto estas últimas semanas de negociaciones con Macron, con Estados Unidos, con Alemania, ha sido un poco teatro. Digamos, la decisión estaba tomada. Y una prueba de ello es que, claro, justo después de que hayan sido los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, justo después que hayan terminado, se ha producido la invasión. Yo creo que eso es una prueba de que en realidad ya estaba planificado y lo que ha hecho Rusia es lanzar un ultimátum a Occidente en las negociaciones, cuando eso no es negociar, es un ultimátum, y como no le han dado lo que pedía, que es básicamente quedarse Ucrania, por las buenas, pues ha dicho, pues me voy a quedar por las malas a Ucrania. Porque realmente Ucrania es muy importante para Rusia. Lo considera parte de su imperio, parte de su origen, es como el origen de Rusia, el Rus de Kiev, y es una parte esencial del imperio zarista y del imperio soviético, ¿no? Además, para Putin es una causa existencial. ¿No lo ves así? Sí, aunque sinceramente en mi opinión, a lo mejor ahí discrepo un poco contigo, yo creo que Ucrania tiene su peso importante, pero creo que Ucrania es un medio, creo que no es un fin en mi opinión. Creo que en mi opinión que si Ucrania se llamase Triquitania o estuviese geopolíticamente en otro sitio, entiendo lo de tradición del Rus de Kiev y de las bases civilizatorias comunes, pero yo creo que es un medio para redefinir geopolíticamente el mundo. Creo que el pastel no es Ucrania, creo que el pastel es la geopolítica y saber tú marcarte tu posición geopolíticamente en el mundo y tú definirte. Y creo que Ucrania es como un cachito de nata, una guinda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí entiendo lo de la importancia de Putin. Bueno, según la propaganda o el relato, porque vamos, luego te puedes creer si esa persona se lo cree o no, ¿no? Pero básicamente el relato que el Kremlin esgrima es que Ucrania no existe como país nacional, que son rusos diferentes, ¿no? Son rusos pequeños, son hermanos pequeños. Sí, totalmente. Porque aparte de eso, de todo lo que dice Rusia, de que Ucrania no tiene derecho a existir, de que porque es un país ficticio, un estado artificial, ¿vale? Que todo eso es mucho debate. En realidad, efectivamente, Ucrania es muy importante para Rusia, pero esto va algo más allá que solo Ucrania. Esto estamos hablando del mundo, estamos hablando de buscar un mundo multipolar. Sí. Redefinir los límites geopolíticos que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Se movieron un poquito en los 90 cuando cayó el muro y ahora estamos viviendo la redefinición geopolítica del mundo. Claro, es que Estados Unidos no sea la potencia unipolar del mundo, que tenga dominio sobre el mundo entero, sino que el mundo está dividido en bloques, en regiones, y yo que soy Rusia soy uno de esos bloques y tengo derecho a mi espacio vital. Tengo, De influir, sí. tengo derecho a que tener un cinturón a mi alrededor en el que, en cuanto a mi seguridad, me proteja y también económicamente que estén asociados a mi economía. Y en eso Ucrania tiene un papel fundamental, como lo tiene Bielorrusia, como lo tiene Kazajistán, como lo tiene Georgia. Vale, y una cosa muy importante es el tema del relato y los medios, ¿no? Muchas personas que nos estarán escuchando habrán solo escuchado el telediario o habrán visto o incluso habrán leído algún periódico y demás, y la versión que les ha llegado sobre todo lo que está pasando
de los medios europeos, españoles, occidentales, es muy, muy limitada, ¿no? Es decir, pobrecitos los ucranianos, que lo están masacrando, que eso es verdad, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Putin está loco, es una persona que está loco y se ha lanzado esto porque es el nuevo Hitler, porque es un psicópata, pero en realidad, desde la perspectiva rusa, todo esto tiene unos motivos, todo esto tiene una motivación. Hombre, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un camino entre imperios, ¿no? Y que nosotros pertenecemos a un imperio en concreto, que es el imperio occidental, el europeo, el que armamentísticamente nos defiende la NATO, la OTAN, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ahora casualmente, porque es muy gracioso, hace 6 meses todo el mundo era experto en Afganistán, ¿no? Y ahora todo el mundo es experto en Ucrania, en Putin. Ahora hacen estudios de la psicopatía de Putin, el engendro y el monstruo que ha haciendo de la KGB. Y a ver, Putin es un personaje que conocemos todos de hace muchos años. Quiero decir, desde que tenemos uso de razón hemos crecido con Putin al otro lado. Entonces, Putin no es algo nuevo, no es un producto nuevo, lo conocemos, sabemos cómo es, siempre hemos hecho bromas sobre que es un espía ruso del KGB, que tiene la mente fría, uy, uy, uy. Entonces, yo, en mi opinión personal, lo que estoy viendo ahora es que ha comenzado un conflicto entre dos imperios, la propaganda ejerce un papel grandioso, ahora vamos a hablar ampliamente de ello, y el problema es que nosotros nos creemos superiores intelectualmente porque somos occidentes, somos europeos y que lo sabemos todo y que nosotros vamos por la verdad por delante y somos los mejores, ¿no? Y que nosotros tenemos la verdad, en cambio para la población rusa que están sometidos bajo un imperio y un dictador, ¿no? Y entonces lo que se nos hace es una reducción al absurdo del contrario del personaje, todo el rato son ataques ad hominem y entonces se nos vende a Putin como una persona desalmada, un psicópata, una persona que emula a Hitler, que lo que está haciendo es lo mismo que Hitler, porque llegó siendo un populista y ahora es un autoritario. Y a ver, yo quiero... A ver, yo pondría encima de la mesa que por qué se le compara con Hitler y no con Napoleón, que también tenía ansias expansionistas, Totalmente. ¿no? O por qué, por ejemplo, se le compara y Hitler hizo un genocidio premeditado con una máquina de matar y una invasión. Es que dicen, no, es que es lo mismo porque habla del espacio vital, como hacían los alemanes. Pero yo creo que Hitler no buscaba una posición geopolítica, buscaba la supervivencia. Además, tiene una idea de racialidad superior, ¿no? De la raza aria. Entonces creo que es un poco diferente. Entonces, a ver, no quiero divagar mucho, porque yo, si me tienes que cortar, me cortas. Pero con el tema de la propaganda, tenemos que darnos cuenta que estamos en un bando que se nos ha censurado acceso a Sputnik o a Russia Today, cosa que yo pienso que no se debería hacer. Creo que se debería luchar contra eso dando mejor noticias y argumentando mejor al contrario, y los desarmas de esa manera, no censurándolos. Y creo que eso, que vivimos en un simplismo de hay que ver Putin, que es un dictador muy malo, cuánto dinero tiene y está invadiendo, ¿no? Y en cambio en el otro lado vemos que pues está haciendo una intervención militar especial en contra de el ejército fascista y nazi de Ucrania, cuyo líder es judío o de origen judío, y en el que están haciendo una intervención para parar un genocidio contra los nazis en el este, ¿no? En Luhansk y en Donetsk. Entonces, es complicado, y lo que quiero decir con esto es que hay que ver más ángulos de la información y no quedarte solo con el de nuestro bando o el que nos da nuestros gobiernos y nuestros medios. Y además es una cosa muy importante y es que Europa nunca había censurado un medio como lo ha hecho con Russia Today y con Sputnik. Y yo creo que eso es una prueba de que cuando una democracia censura un medio extranjero de esa manera es porque estás en guerra con el Claro. medio público de ese país. Russia Today es una cadena de información de televisión pública, Sputnik es un medio escrito online, también financiado públicamente por la Federación Rusa. Y la prueba de que no es que esto sea una guerra entre Ucrania y Rusia, sino que es una guerra Occidente-Rusia en la que se está librando en Ucrania una batalla y no una guerra en sí, es que las democracias occidentales, que son pluralistas en teoría en la prensa y en la información, han decidido prohibir la cadena del enemigo, la fuente de información del enemigo, que obviamente Russia Today, quien la haya visto alguna vez sabe que es infumable, ¿vale? Absolutamente, y que tiene súper propagandística y súper panfletera total, pero no hay, no, una democracia no puede censurar un medio, no puede cerrar un medio de comunicación. Como tú bien has dicho, hay que dar mejores argumentos. Pero cuando hemos llegado al límite de comparar a Putin con Hitler,
estamos reduciendo al absurdo el argumento, ¿no? Cuando comparas a alguien con el nazismo, es que ya no tienes argumentos y has llegado a la reducción al absurdo. Y cuando una democracia censura a un medio extranjero, es porque en realidad estás en guerra. Y esa es la cuestión, ¿no? Si esta es la guerra de Ucrania o es la batalla de Ucrania, en la que los que realmente están en guerra son Occidente, entendiendo Occidente a la OTAN, a la Unión Europea y a sus aliados, contra Rusia y la civilización rusa que se está librando en esta batalla de Ucrania. El problema es que, lo que te he dicho antes, yo veo que todo el mundo se de Afganistán hoy en día, todo el mundo sabe de Ucrania, tenemos los medios de comunicación, es mejor no poner la tele hoy en día, porque sí, te están dando información y una cosa que yo quiero destacar y resaltar es que el periodismo bélico ha cambiado, porque también estamos en el siglo XXI y es el primer conflicto europeo que tenemos así gordo en el siglo XXI, si quitamos el de Yugoslavia, ¿no? Que también nos toca de cerca, pero fue algo interno. Pero si te fijas hoy en día, el modelo de periodista bélico no es como antes. Antes tenías a Pérez Reverte o tenías a Gervasio en primera línea de guerra, comiendo con los combatientes. Había un frente, en esta guerra no hay un frente, son focos, es una guerra foquista. Entonces, y tenías al periodista de guerra yendo al conflicto y buscando la noticia. Y hoy en día todos son vídeos del móvil, de YouTube, de combatientes o de poblaciones en el que se retransmiten constantemente a los medios de comunicación y los medios lo interpretan. Esta mañana estaba casualmente leyendo que el gobierno de Ucrania difundió un vídeo de videojuegos de simulaciones aéreas y que así es como creó el relato del fantasma de Kiev, ¿no? Que también es muy interesante. Y lo subió en el Twitter del gobierno oficial de Ucrania y no ha retirado el vídeo sabiendo que es de un videojuego, ¿no? Entonces es curioso cómo nosotros pensamos de que solo Putin es quien maneja la información allí, pero a nosotros se nos bombardean. Zelensky es un actor, perdón, y el discurso que dio el otro día en la Unión Europea es de una película. O sea, es cuando tú eres pequeño y ves una película y ves a Bruce Willis en la ONU y de repente... Entonces es un poco... También es verdad que en esta película que vivimos, Putin hace muy bien el papel de malo. Totalmente. Porque si tú ves el discurso de Putin justo un día antes sí. de la invasión, lo ves traducido, las cosas que dice, la gestualidad que tiene, y la los cara, suspiros ¿no? que tiene la cara, cómo se le llena la cara de ira al referirse a Occidente, de no os atreváis a intervenir aquí porque veréis las mayores consecuencias jamás vistas en la historia. Podría ser una película perfectamente de mediados de los 80, principios de los 90 de James Bond o de Putin, por eso un malo de James Bond, ¿no? Podría ser el típico malo que de repente... Y Zelensky es como el típico de... Sí, parece una película. Además, yo creo que todavía ni lo hemos asimilado. Al menos una cosa que me pasa a mí es que acaba de pasar una semana de esto. Estamos tan atiborrados de informaciones extraordinarias como lo de Filomena, el volcán, dos crisis económicas, la pandemia, llevamos 2 años de pandemia y de repente acaba de pasar esto y yo creo que todavía no nos terminamos de asimilar y de creer que había una pandemia mundial hecha en Wuhan, ahora una guerra en Europa. Ahora una guerra en Europa, que estamos rozando la tensión nuclear a nivel internacional, entonces yo creo que todavía no nos lo creemos, o sea, creo que un punto peligroso de esto es que muy bien, está pasando esto, que tangiblemente es muy chungo, pero luego tú te vas a tomar una cerveza por ahí o te vas a ir a llevar a tu hermano al Chiquipar o te vas a dar un paseo y tú sigues hasta que reviente, ¿sabes? Tú sigues con tu día a día hasta que te reviente. Entonces es interesante cómo nos hemos insensibilizado ante las crisis mundiales, ¿no? Que estamos una viviendo. Crisis económica, una pandemia, sí. Una guerra, una crisis de refugiados, todo. Que nos afecta a todos. Perdona, tú antes me habías dicho una cosa y me he ido por otra vez por lo de los medios. ¿Qué me estaba...? Pero no, lo que te he hablado es el tema de que esto, más que la guerra de Ucrania, es la batalla de Ucrania en una guerra global, Occidente-Rusia. Yo hablé un poco de eso en mi segundo vídeo, pero es así. O sea, nosotros, aunque no hayamos enviado a nuestros soldados a Ucrania a combatir contra Rusia, porque eso sería la Tercera Guerra Mundial y sería una guerra nuclear, tenemos las tropas, digamos, en la frontera de los países OTAN, pero en realidad nosotros, con estas sanciones económicas, nosotros estamos en guerra. Nosotros como españoles y como europeos estamos en guerra con Rusia. A mí me recuerda un poco... En esta guerra híbrida, en esta guerra que no es convencional, sino que es de otro tipo. Sí, una guerra mosaico. A mí me recuerda un poco a Reino Unido o a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no entran en batalla, ¿no? Pero se plasma todo de publicidad en la calle, ¿no? Y todo tu gobierno te necesita a ti y es como Churchill y ese rollo, ¿no?
Yo sinceramente en lo de la batalla de Ucrania y lo de la guerra, sí, a nivel geopolítico internacional, Occidente está en bloque contra Rusia, que podríamos llamarlo el bloque euroasiático si quieres, que es una de las teorías que ellos manejan para redefinirse en el mundo. Lo que pasa es que hay una cosa que yo tengo clara, que es que yo creo que no somos conscientes que nada va a volver a ser como antes. Sí, sí, por supuesto. Creo que nosotros lo vemos ahora como una pequeña tensión, rollo, jaja, como el coronavirus, ¿no? Y que todo volverá al status quo de antes y que, bueno, tuvimos una rencilla con Rusia, pero y yo creo que no nos damos cuenta que esto va a cambiar completamente nuestro status quo, nuestra vida real, pero a nivel de todo, ¿no? De informaciones, porque a lo mejor vivimos 50 años de Guerra Fría de Occidente contra Rusia, como antes los soviéticos, ¿sabes? De te meto espías, hackers, entonces... Un nuevo telón de acero. Totalmente. Y nuestra relación con Rusia ya ha cambiado. Ya, yo estoy seguro que ya Putin y Rusia van a ser los malos para los siguientes 30 años. Y que las informaciones que van a venir de allí van a ser como los que vemos de Irán o de Corea del Norte o de Venezuela. Yo estoy seguro que va a ser así. Entonces creo que no hemos asimilado eso, que nuestra realidad tangible, material ha cambiado. Entonces yo no sé dónde se está desarrollando la guerra, yo solo sé que nos daremos cuenta en verdad de las consecuencias de aquí a un tiempo. Y una cosa que yo quería hablar en base a esto que tú has dicho, de que el mundo ya ha cambiado y no va a ser igual, es que hay una teoría de un historiador, Turner, que es la teoría de la frontera, que él habla cómo la identidad de Estados Unidos se crea a partir de esa frontera con el oeste, de esa frontera con los indios, de la misma manera que la identidad de España y de los reinos cristianos se crea con esa frontera hacia el sur, hacia el Andalus y del mundo islámico. Y realmente si tú eso lo extrapolas, esa teoría de la frontera de Turner, al mundo en el que vivimos hoy en día, esto puede ser un nuevo telón de acero, como existía en la Guerra Fría, que antes estaba en la mitad de Europa, pero ahora va a estar en el este, y ese telón de acero desde Finlandia hasta Grecia, en la que hay la división Unión Europea-OTAN, es decir, mundo occidental, versus Rusia, con su aliada Bielorrusia, con su trocito ahí en Kaliningrado, con lo que quede de Ucrania o con lo que se quede de Ucrania, esa división puede provocar un efecto de generar una identidad europea frente a ese enemigo exterior del este que haga que realmente se genere una cohesión europea que hasta ahora no había y que todo esto consolide tanto la Unión Europea como consolide la OTAN, como consolide a las personas que formamos parte de la Europa occidental y de Norteamérica, incluso Australia, Nueva Zelanda, consolide la idea de pertenecemos a una misma civilización que es el mundo occidental. Pues ojalá Dios te oiga y ocurra eso. ¿Sabes? Puede ocurrir. Porque a nivel de civilización, nosotros como europeos, nuestra identidad se ha diluido en el hedonismo, opinión personal, y en nuestras distintas identidades, ¿no?, que hay hoy en día, porque no tiene nada que ver con movimiento LGTBI, sino que tú pues, tienes distintas identidades y se ha diluido un poco nuestra identidad, nuestras bases europeas, ¿no?, de Grecia, Roma, Platón, nuestras bases democráticas y liberales. Una de las pruebas de ella es que la crisis que tiene la Unión Europea cuando Reino Unido se sale de ella y la Unión Europea no tiene los resortes suficientes y convenientes como para poder retenerla, no tiene una idea atractiva para poder retenerla, y es en cierta parte pues, por falta de, no, de identidad y de proyecto, ¿no? Entonces, claro, basándome en lo que tú has dicho, que es muy interesante la teoría de Turner, en historia la manejamos bastante, es interesante el hecho de que ojalá refuerce nuestra identidad europea. Y sería lo ideal, lo que pasa es que yo lo veo un poco complicado. A nivel personal yo soy un poco pesimista. O sea, me gusta la idea de la Unión Europea, pero veo que es un poco algo muy deseado, ¿no? Pero algo poco tangible, en mi Poco opinión. tangible. Ojalá sea así y vivamos en un imperio, porque eso es lo que nos va a defender en nuestro marco geopolítico, económico, y dependemos de, esa es nuestra Roma, dependemos de ella. Y hay otra cosa que también me gustaría hablar de todo esto, aparte de estas reflexiones que estamos haciendo, y es que la realidad de Ucrania es muy compleja. Es decir, Ucrania no es esa visión que se nos ha vendido de un solo pueblo que está siendo invadido. Ucrania, la historia propia de Ucrania existe en el pasado, pero es escasa. Es decir, Ucrania no ha sido independiente como Estado mucho tiempo, ¿no? Y ha estado siempre más bien dentro del Imperio Ruso como algo diluido y mezclado con los rusos. Y dentro de la propia Ucrania oficial,
tú ves claramente cómo hay un este y un sur que es claramente ruso y un norte y un oeste más bien puramente ucraniano. De hecho, una contradicción que ha cometido Putin con esto, que se le va a venir en contra, es que hay muchos lugares, en teoría, étnicamente y lingüísticamente rusos, como es la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania, que se está resistiendo a la invasión, porque aunque sean culturalmente, vamos a decir, rusos, incluso étnica y lingüísticamente, claro, cuando ves a un ejército que te invade, generas un sentimiento contrario. Lo que yo te hablaba de cuando Napoleón invade España y al final el Estado español ya existía, pero quizás no existía la identidad española como tal, y esa invasión de Napoleón genera la identidad española, ¿no? El sentimiento patriótico español que a lo mejor Ucrania no tenía o solo tenía en el oeste, y ahora con esta invasión rusa realmente se va a generar una identidad colectiva, una identidad nacional ucraniana. En ese sentido, Putin podemos decir que desde ese punto de vista ya perdió Ucrania. Sí, virtualmente sí, porque yo creo que un dato que a mí me llama mucho la atención, porque claro, esto es una guerra de propaganda, como hemos dicho antes, y cada gotita, cada grano de arena de propaganda se le va a sacar el máximo partido, ¿no? Para crear pantanos y mares de propaganda. Entonces, me resulta muy curioso, una cosa que yo me esperaba que no hemos visto estos días, es el hecho que no hay ninguna ciudad ucraniana, ninguna población en el que la población salga a la calle a celebrar que los rusos han venido a liberarlos. No hay gente rusa o prorrusa dentro del suelo ucraniano en el que hay un ejército como Kharkov, ¿no? Y de repente haya manifestaciones en la calle de, ¡buah, nos han liberado, muchas gracias!, ¿no? No sé si me explico. No sé si es porque no la hemos visto o no las hay, porque sí hemos visto manifestaciones de gente que cuando llegan las tropas rusas se pone a ondear la bandera de Ucrania, creo que en Gerson, por Sí. ejemplo, y en otras ciudades importantes. Yo las creo que no las hay, porque si las hubiese, creo que nos las hubiesen puesto hasta en la sopa 1000 veces, por parte de Rusia. Aunque sea de refilón, no la pondría como ya hemos liberado, ya hemos liberado. Lo que sí he visto esa identidad Rusia es en Donetsk y Lugansk. Claro, y Hoy claro. en día es donde la sigo viendo más que en ningún sitio, que la gente Y sí en está... Crimea, claro, por Y supuesto. en Crimea, pero claro, yo pensaba que en algunas zonas del este y del sur que más gente iba a estar con Putin, iba a salir, ¿sabes? También otra teoría es que dicen que es que a toda esa gente se la han llevado a Rusia para protegerla y cuando termine la guerra la van a devolver a sus poblaciones. Yo no sé cuánta verdad habrá ahí. Pero sí, volviendo a lo que tú has dicho, yo también creo que este conflicto es forjador de la identidad ucraniana como fue la guerra de independencia en España. Ideológicamente y mentalmente, la España que tenemos hoy en día es la que surge del siglo XIX, ¿no? De cuando Napoleón nos invade y esa guerra contra el invasor forja nuestra identidad. Además tenemos símbolos, ¿no? Como puede ser pues, el típico bandolero forajido de aquella época, ¿no? La típica guerrilla, decimos que los españoles somos muy guerrilleros, ¿no? Entonces yo creo que los ucranianos van a caer como moscas. Creo que va a ser una escabechina en Kiev y en ciudades, porque hay militares, ¿no? Pero la mayoría son civiles como yo, con armas, que mediante una idea romántica de voy a proteger a mi país, que yo entiendo que está muy guay y muy legítimo, pero frente a un ejército de más de 200.000 personas, tu destino va a ser tu destino, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una página romántica en el libro Nacionalismo Ucraniano, que si Ucrania termina anexionada a Rusia, pues no se verá, y si es independiente de aquí a 100 años, pues saldrá pues, como Jaume I Conqueridor, ¿no? O como el Cid. O sea, que será y habrá estatuas y será como nuestros hermanos, tal, y creo que eso refuerza la identidad ucraniana. Porque un tema es, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿va a conseguir Putin quedarse con toda Ucrania, solo una parte? Es complicado porque es lo que te digo, ¿no? Si hubiese una mayoría prorrusa en Ucrania y Rusia hubiera la oportunidad de anexionarse el país entero sin dificultad, y aunque te digan y aunque no te reconozca la autoridad internacionales, te da igual, tú te la quedas como Crimea y luego haces un referéndum y te la quedas, ¿no? Pero es que tampoco tiene el apoyo popular Claro, ese es el tema. y va a matar a mucha gente, porque mucha gente, lo que te he dicho, ¿no? Que coge fusil para defenderse. Entonces, a nivel de propaganda va a salir mal parado. Y luego fuera de Ucrania va a haber resistencias, va a haber gobiernos contrarios, va a haber proyectos, va a haber gente fuera. Y luego hay que tener en cuenta que si la parte de Ucrania que ya ha invadido, que es la del sur y la del este, no completa, pero donde ha realmente avanzado sus tropas, es en el corredor este que Que es va muy complicado, desde Ucrania a Donetsk, ahí es donde realmente se ha quedado con un cacho ya Sí, significativo ahora de quiere Ucrania. Odessa.
y en la parte, digamos, noreste también se ha quedado un cacho importante. Si en esa parte, que es la parte más étnicamente rusa, más lingüísticamente rusa, más culturalmente rusa, está teniendo la resistencia por parte de la población que está teniendo y le está costando en vidas de sus soldados rusos y en dinero lo que le está costando y en medios materiales militares, si realmente quiere quedarse con toda Ucrania, cuando llegue al oeste, cuando llegue a la zona más 100% ucraniana, que apenas hablan ruso, que culturalmente, claro, tienen vinculación con Rusia porque son ucranianos y Ucrania tampoco es tan diferente culturalmente a Rusia, pero es decir, si en la parte más teóricamente pro-rusa está teniendo estas dificultades, cuando llega la parte más pro-ucraniana, ¿qué va a ocurrir? Entonces, esto puede ser el Vietnam ruso, el Vietnam de Putin, el Afganistán de Putin, es decir, puede ser algo que realmente haga que Putin caiga. Complicado, ¿eh? Hay una teoría, que si quiere podemos hablarlo en otro momento, que es el hecho de que Putin no es quien gobierna en realidad, sino que quien gobierna es el servicio de inteligencia ruso y que Putin es pues, su representante, ¿no? Su voz. Está complicado. Al oso ruso hay que dejarle una salida. Tú no puedes herir a un oso o a un lobo y arrinconarlo en una esquina porque la única manera que va a tener para salir es atacándote. Entonces tienes que dejarle una salida honrosa. Si Putin lo tiene complicado. Es decir, yo no sé cuál es el objetivo. Yo veo que todo el mundo está muy seguro de cuál es el objetivo, todo el mundo sabe cuál es el objetivo de Putin, invadir Ucrania o quedarse parte de Ucrania, o invadir Ucrania y poner un gobierno títere. Yo no sé si ese es su principal objetivo o si este es el plan A y tiene hasta el plan Z desarrollado. Si pasa esto, pasa lo otro, ¿no? A lo mejor su objetivo principal es conquistar, yo qué sé, Mongolia. Y esto es una pieza más. pieza de más o es una bomba de humo, ¿no? Pero yo sí sé que si esto se soluciona, tienes a Putin que dejarle una salida en la que él crea que está medio ganando. El oso ruso no se va a ir humillado. Pero claro, una salida puede ser, mira, te vas a quedar con un cacho de Ucrania importante, para empezar, por supuesto, Crimea y el Donbass, quizás el corredor que va del Donbass a Crimea también, todo lo que es el mar de Azov, incluso, quién sabe si un poco más allá, si un cacho más allá de lo que es el este, ya sea como directamente parte de Rusia o como un nuevo estado, llámese Nova Rusia, al estilo Bielorrusia. Y quedarte con un cacho de Ucrania para que te haga de estado tapón, crear un nuevo estado, una nueva Rusia, algo parecido a lo que está en Bielorrusia llamándose Nova Rusia, para que exista ese colchón para la Federación Rusa, pero la parte que quede de Ucrania, claro, tendrá derecho al menos hasta la Unión Europea, quizás no en la OTAN, pero sí en la Unión Europea. Y yo pienso, esta es mi opinión, ¿no? ¿A Putin le interesa tanto mover el avispero para eso? O sea, quiero decir, lo que hemos estado hablando un poco antes, ¿no? El hecho de tú ser una potencia mundial, como ser Estados Unidos, ser China o ser la India, y el hecho de a las puertas de tu país, de tu imperio, crear algo parecido a Siria, no tan chungo, ¿no? Pero a la europea, ¿no? Entonces, a ti te conviene como imperio tener tanta, quiero decirte, tú te quedas Donbass, te quedas Lugansk, te quedas Donetsk, te quedas Crimea, y te interesa en verdad haberte metido en un conflicto bélico en Ucrania, las sanciones internacionales, el hecho de tener la imagen de que tiene internacionalmente y no solo quedarte parte de Ucrania, sino que tú tener en Ucrania un movimiento muy hostil hacia ti. No es eso mejor abrazar o corrupción o dinero. O sea, yo es que no creo que Claro, Rusia sea tan tonta como para pagar tanto por tan poco. Por eso yo que no sé cuál es el objetivo, porque digo, si el objetivo es Ucrania, me parece que está pagando mucho, mucho precio cuando podría conseguirlo de una manera mucho más barato siendo Rusia, teniendo la KGB y teniendo... Esa es la irracionalidad de por qué ha invadido. Claro. Porque ese es el tema. O sea, va a ser capaz de quedarse con... Hay mucha gente que dice, no, la superioridad del imperio ruso es tan grande que se va a quedar con toda Ucrania. Pero es que la cuestión no es quedarse con toda Ucrania, que sería de por sí un precio muy alto. Es que cuando tú te quedes con toda Ucrania, tú tienes que tener fuerzas de ocupación durante mucho tiempo para pacificar el país. Y eso implica un desgaste en vidas humanas, en economía muy alto, y luego nadie te asegura que lo vayas a conseguir. Y que estás frente con la OTAN, y que estás frente con la OTAN. Entonces, quizás llegue un momento que si los ucranianos realmente son capaces de resistir, quizás la salida honrosa a los rusos que habíamos hablado es esa. Es decir, quédate con un cacho,
para tener un amortiguador de la Federación Rusa con Ucrania, que Ucrania no entre en la OTAN, pero sí en la Unión Europea, pero que la parte que quede de Ucrania tenga soberanía y pueda estar lejos de ti. O sea, a mí me da la sensación de Obviamente que... todo esto es especular, Claro, obviamente todo esto es pensar qué puede pasar. pero es que también con la información que tenemos, porque tenemos mucha información y al mismo tiempo tenemos muy poca. O sea, yo creo que hasta que no pase un año y te den ya los papeles o te hagan resúmenes y te digan día 1 pasó esto, día 2 pasó esto debajo de la mesa y no nos enteramos. O sea, yo creo que no sabemos nada de lo que está pasando realmente allí día a día. No. Y otra cosa que me gustaría tocar es la hipocresía occidental con las sanciones. Es decir, que mala Rusia que invadió Ucrania, que es verdad que es una brutalidad lo que están haciendo, pero es que Turquía, que es un miembro de la OTAN, tiene invadido el norte de Siria. Lo que hizo Estados Unidos en Irak no es muy diferente. Y por supuesto Marruecos tiene invadido el Sáhara Occidental de la misma manera que Rusia está aprendiendo a quedarse con Ucrania, y no hay sanciones a Marruecos por tener violaciones de los derechos humanos en el Sáhara desde hace 47 años. Bueno, yo creo que básicamente, como yo te contestaría todo esto, es que Occidente juega un papel simbólico de policía del mundo, de superior intelectual, de superior moral, en el que hace lo posible y lo mejor para el mundo, y que eso lo tenemos en nuestro subconsciente colectivo, al menos de una manera romántica, los occidentales, pero que en realidad lo que hace Occidente y los países occidentales y los check and balance occidentales es mirar por sus intereses. Y en realidad es pragmatismo realmente político y económico. Pues cuando me interesa tiro de este resorte, o cuando no me interesa te tiro de este resorte. Entonces es muy fácil, ¿no? Si tú tienes Arabia Saudita y te está dando petróleo y es un gran aliado y sus reservas, Arabia Saudita es tu vecino del cuarto, pues ¿para qué te va a pelear con tu vecino del cuarto? Si no tiene necesidad y encima te está dando los fines de semana un plato de comida porque le caes bien, ¿no? Pero en el momento en el que tu vecino del sexto pues te tira lejía por las mañanas, pues tú dices, ¿ah, Claro, sí? se ve diferente cuando ocurre Claro, en África o en Oriente Medio que cuando claro. ocurre en Europa, Entonces, ¿no? cuando te tocan tus intereses personales, pues ya... Pero sí, nosotros jugamos mucho a eso en Occidente. Bueno, ya para terminar, Adrián, vamos a hablar del papel de China en esto. Vamos a hablar cuánto le interesa a China esto y cuánto está ganando con esto China. Bueno, es interesante, ¿no? Porque China es la futura potencia del mundo. Si no me equivoco, de aquí a sus 50 años es cuando van a ser la primera potencia del mundo, cuando hagan el aniversario de sus ciento no sé cuánto como Claro, porque partido. el fin de la guerra civil china fue en el 49, Claro, entonces ellos tienen... y entonces ahí cuando se instaura el Partido Comunista Chino en la China continental. Y entonces en el 2049, que no queda tanto en realidad, que No, no. quedan 25 años, ¿no? 27, va a ser en ese momento, cuando se cumplan 100 años de la reunificación de China, y ahí quieren exhibir que han conseguido algo en el mundo. Claro, pero yo creo que son más máquinas, ¿no? Si se me permite, porque son menos belicistas, son menos policía del mundo, como hizo Estados Unidos, que es el anterior imperio. El otro día escuché no recuerdo la autora, a lo mejor lo conoces tú, la autora de Imperofobia, que estaba relatando el hecho de que Estados Unidos en verdad ya no tiene gas para seguir en movimiento a nivel histórico, ¿no? Geopolíticamente, pero es como cuando tú tienes un barco de vapor o de gas que se le termina el combustible, pero el barco sigue unos poquitos metros de inercia, ¿no? Por el movimiento de inercia que tenía, ¿no? Pues Estados Unidos está en esa. Estados Unidos está moviéndose geopolíticamente y como hegemón del mundo por inercia, pero Hay una fuerza que es una China, que fuerza está que, surgiendo claro, con su fuerza propia. y que lo que pasa es que en verdad China está siendo muy inteligente, pues porque no se está metiendo a nivel bélico, no está entrando el trapo como si hacemos las potencias tradicionales del mundo, como son la Unión Soviética o son Occidente, y entonces pues nosotros sí tenemos miedo de perder nuestro campo anterior. Entonces yo creo que a China le conviene mucho este campo entre Eurasia, si puedo llamar así, a Rusia y a Occidente, y creo que no nos conviene ni a Rusia ni a Occidente, pues porque tenemos intereses en, ¿cómo se llama la zona norte de Rusia que está congelada? En el Polo Norte, tienen El intereses a nivel de Ártico. recursos, y ahí van a luchar contra China en un futuro. El nuevo eje geopolítico se va a mover hacia el Pacífico, entonces a Estados Unidos le interesa
retirar las bases militares de Occidente y empezar a trasladarlas a Oriente. Entonces yo creo que a Pero eso China... también es un tema de hasta qué punto los grandes victoriosos de este conflicto entre la Unión Europea y Rusia a través de Ucrania son China y Estados Unidos, porque claro, Rusia está empantanado en Ucrania, la Unión Europea no puede tener, está enfrentada a Rusia y por lo tanto no puede tener ese aliado que sería Rusia tan importante como un suministrador de hidrocarburos y de materias primas, que nos permitiría tener todos esos recursos que no tenemos por nosotros mismos y que no son imprescindibles. Y luego, pues Estados Unidos y China a lo suyo enfrentándose, ¿no? Es un poco en este reparto de papeles entre Estados Unidos y la Unión Europea, es como que la Unión Europea se ocupe de Rusia a través de la guerra en Ucrania y que Estados Unidos se ocupe de China. Bueno, sí, como ha dicho Biden, ¿no? Ha dicho, no os preocupéis que yo voy a dar petróleo y gas. Y es como, claro, mientras te lo paguemos, ¿no? Mientras nos lo traiga. Luego lo que lo sufrimos somos nosotros, ¿no? Pero sí, es un poco... A nivel virtual, pues lo que nos convendría es utilizar a Rusia como estado tapón hacia China, ¿no? Y ser un poquito un país autoritario, pero bueno, Y deberíamos... suministrador de todos los recursos que no tenemos. Exactamente, incluso hacer buen trato con el barato, e incluso que si es un estado autoritario, pues que no dejemos de hipocresía, y al igual que hacemos con Arabia Saudita, pues tenemos vecinos del norte que va a su bola y nosotros, pero bueno, en ese ímpetu de llevar nuestra moralidad y ser salvadores del mundo y todo eso, pues salimos perdiendo, ¿no? Salimos perdiendo. Elvira Rocabarea, perdona, era la autora de Impirofobia, y el análisis que hacía geopolíticamente era muy interesante porque decía que lo que le conviene a Occidente y a Rusia es aliarse con China, porque la segunda mitad del siglo XX ella calculaba que el mayor conflicto que va a haber en el mundo va a ser China contra el Islam, que terminarán chocando. Entonces, China contra el Islam. Según ella, en la segunda mitad del siglo XXI, ese va a ser lo que va a pasar. Te recomiendo Imperofobia. Okay. Y habla de la idea que tenemos atroz hacia los imperios cuando Roma conquista Grecia y los pensadores de Grecia hacen propaganda en contra del imperio como algo bárbaro, como algo... Pero sí, creo que Estados Unidos lo utiliza un poco como escudo humano, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues espero que este programa no haya quedado muy prorruso o alguien lo interprete así. Evidentemente estamos en contra de la invasión rusa de Ucrania imperialismo. Y de cualquier imperialismo, por supuesto. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Es un conflicto mucho más global que simplemente pobrecitos los ucranianos o pobre Ucrania, que por supuesto creo que Putin se ha metido un buen tiro en el pie haciendo lo que está haciendo por muchísimos motivos, algunos lo hemos hablado ya. Y aunque este tema da para mucho más, creo que ha quedado un buen repaso de todo, ¿no? Y muchas gracias, Adrián, por sumarte a esto. Y bueno, a los que estéis escuchando esto, habréis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Dale a like si te ha gustado, deja un comentario si discrepas de algo o quieres comentar algo. Y suscríbete si no lo estás todavía.